amiodarona para quitárselas, la crisis de fibrilación auricular era muy bien tolerada, pero al poner la amiodarona, cuando se le quita la crisis, hace una pausa larga. Y entonces necesita un marcapasos. Bueno, a lo mejor no. Desde luego vosotros tener cuidado cuando una persona mayor os cuente síncopes y tenga fibrilación auricular, porque si utilizáis antiarrítmicos podéis agravar los síntomas en vez de solucionarlos. Esto también lo hemos comentado. El síncope vasovagal también lo contamos y vimos los problemas que puede haber desde el punto de vista de la conducción auriculoventricular tremendos, porque hay auténticas paradas cardíacas, porque el corazón se para, incluso se bloquea inicialmente y luego se puede parar durante varios segundos, pero afortunadamente ya sabéis que con el decúbito y estando tranquilamente tumbado sin que se precipite el ortostatismo, pues el paciente se suele recuperar y en caso de que no lo haga, pues se le infunde líquidos o se le pone atropina, pero en general suele ir bien. Ahora bien, puede haber síncopes que a nosotros también nos preocupe porque no son síncopes que nos sugieran un cuadro vasovagal, los síncopes con esfuerzo. Entonces, los síncopes con esfuerzo hay que pensar como las taquicardias regulares con QRS ancho, que son todas malas. Aunque luego sea vasovagal, puede ser vasovagal, ojo, aunque sea con esfuerzo, pero tenemos un 60% de probabilidades de que sea otra causa, como pasaba a este chico, que tenía estas arritmias de la derecha. ¿Y cómo fuimos capaces de diagnosticar estas arritmias? Únicamente poniéndole un holter pequeñito, subcutáneo, de estos que pueden estar 2 años vigilando el corazón. Es decir, si tenéis dudas del síncope, mandarlo a que sea evaluado a una unidad de cardiología. Y es que en los deportistas, una de las causas de muerte súbita y que puede estar precedido de síncope es la displasia. Hemos hablado también de la displasia. También la enfermedad coronaria, origen anómalo de una coronaria, el prolapso mitral, la miocarditis, la miocardiopatía hipertrófica, todo esto son causas que nosotros tendremos que ir con lo que sabemos ya a buscar. Es decir, si a nosotros nos viene un chico y nos cuenta que ha tenido un síncope haciendo deporte y vemos este electrocardiograma, cuando hacemos el sistemático, al leerlo ya vemos que, ojo, tiene T invertida de V1 o V3. Entonces, si ha sido un síncope de esfuerzo, no vamos a pensar que es un patrón juvenil. A lo mejor luego le estudiamos por completo y no tiene absolutamente nada y nos devuelven el informe. Habrá que pensar que esas T's invertidas corresponden a un patrón juvenil en el electro. Muy bien, que sea la última posibilidad. Pero vosotros ahora ya vuestra misión es estar seguros de que este chico no tiene una displasia. La displasia, que ya sabéis que produce el síncope porque produce taquicardias ventriculares que, como vienen del lado derecho, se alejarán de V1 y producirán complejos negativos en V1, tipo bloqueo de rama izquierda. Esto ya lo sabéis y si no lo sabéis lo aprenderéis luego porque en la quiniela me parece que había un caso que tenía que ver con esto. Es decir, este es el patrón juvenil. Muy bien, os llegarán muchas niñas y niños y chicos jóvenes a la consulta con este patrón de T's invertidas de V1 a V3. Y entonces no pensaréis que tiene una displasia. ¿Por qué? Porque ni habrá tenido un síncope haciendo esfuerzo, ni tendrá nadie que se haya muerto súbitamente en su familia a edad temprana, ni nada de nada. Ahora, si por mala suerte sí que os viene con alguno de estos síntomas que os he comentado o antecedentes, entonces nuestra obligación será descartar la displasia. La miocardiopatía hipertrófica es otra causa de síncope que nos debe mosquear cuando alguien tiene un síncope haciendo esfuerzo en relación con las emociones. Sabéis que consiste en una hipertrofia desmedida del corazón que generalmente altera el electrocardiograma o puede llegar a tener bloqueo de rama izquierda o puede tener signos de hipertrofia con T's invertidas, etcétera, electrocardiogramas anormales y se diagnostica muy bien con el ecocardiograma. Pero es verdad que, bueno, ya hemos hablado de los episodios isquémicos, la salida anómala de la coronaria es otra de las causas de síncope, rarísimo, pero ojo, si un chico joven os cuenta con 14 años que corriendo, sprintando, de repente tiene dolor en el pecho, no le deis poca importancia. Uno de los chicos que se murieron súbitamente hace unos meses en Galicia, si recordáis que estaba jugando al futbito, este chico en la necropsia tenía efectivamente una salida anómala de la coronaria, de una de las coronarias que pasan entre la arteria pulmonar y la aorta. Entonces, al hacer ejercicio, esta coronaria se comprime, se produce isquemia
y se puede producir una arritmia. Es decir, que alguien tenga dolor precordial, os lo decía antes, que alguien tenga dolor precordial, aunque sea muy jovencito, corriendo, merece la pena, o haciendo esfuerzos, merece la pena que sea investigado. El World Parkinson White lo hemos visto ya 1000 veces, sabemos que puede producir arritmias de este tipo y ser causa de síncope, se diagnostica muy bien y además se cura muy fácil con la ablación. El QT también hemos aprendido a medirlo y ya sabemos que si alguien nos cuenta síncopes mosqueantes, pues como le vamos a hacer un electrocardiograma, en el electrocardiograma una de las cosas que tendremos que tomar siempre es la medida del QT, o verlo en el automático si nos da la cifra, porque esto suele ser bastante exacto. Y es una de las cosas que no se nos pueden escapar. O si alguien que no ha tenido nunca síncopes nos cuenta que está teniendo 1, 2 o 3 síncopes en relación con algo nuevo, por ejemplo, una medicación nueva que acaba de empezar a tomar y en la medicación nos pone que puede producir arritmias ventriculares, como pueden ser, por ejemplo, los antidepresivos, los tricíclicos, los antibióticos, sobre todo los macrólidos, la eritromicina, la citromicina, los antifúngicos, los antihistamínicos. Entonces, cuando una persona nos cuente pérdidas de conocimiento que no sean las típicas, pues otra de las cosas que debemos preguntar es si por casualidad está tomando algún medicamento nuevo, porque estos medicamentos alteran el QT e indirectamente pueden favorecer la presencia de arritmias ventriculares. Y por último, el síndrome de Brugada. El síndrome de Brugada también lo hemos visto a lo largo del curso. Es el síndrome descrito por un español, por un español, son 3 hermanos españoles, y que consiste en que los pacientes, esto es más típico en Indonesia, etcétera, pueden tener muerte súbita, sobre todo nocturna. ¿Y por qué esta muerte súbita? Porque tienen una alteración de los canales del sodio, que hace que esa membrana celular, con los canales que os comentábamos, cree unos potenciales de acción tan anormales que puedan producirse arritmias potencialmente letales. A veces se quitan solas y puede producir un síncope nada más. Afortunadamente el electrocardiograma suele ser patológico, pero a veces esos canales solo disfuncionan lo suficiente cuando el paciente o tiene fiebre, fijaros qué curioso, cuando tiene fiebre, o bien cuando está tomando algunos medicamentos como pueden ser los que además bloquean los canales de sodio, antiarrítmicos. Entonces se diagnostica porque el ST suele ser muy raro en V1, V2 y V3. Es decir, si un chico joven tiene un ST raro y por supuesto no tiene en ese momento ni dolor precordial ni ningún otro síntoma, nosotros sospecharemos que puede tener una alteración de los canales de sodio, un síndrome de Brugada. Si el paciente está sintomático, lo único que hay que hacer es remitirlo a una unidad para que lo estudien mejor, a un servicio de cardiología, pero nosotros ya habremos hecho el despistaje. Este es el aparatito que os contaba y que es súper útil para el diagnóstico de síncope. Fijaros que mide como un pendrive, se pone debajo de la piel cerca del corazón, ni siquiera está en contacto con los vasos sanguíneos, no se infecta, no tiene complicaciones y está registrando continuamente durante 2 años lo que le pase a esa persona. Y esto es muy importante porque si esa persona de repente tiene un vaído que está a punto de perder el conocimiento, pues con que se aplique un aparatito que se le da para que haga una marca en el mini holter, en ese momento nosotros veremos qué es lo que ha pasado con su corazón. Si su corazón iba a un ritmo normal y el paciente ha tenido un síncope o un presíncope, excluimos que sea una causa cardiovascular peligrosa, porque podía ser un síncope vasovagal, porque hay veces que el síncope vasovagal lo que se produce es hipotensión y el corazón sigue casi igual, pero es raro que no se taquicardice o bradicardice un poquito. En cualquier caso, nos deja tranquilos. Habéis visto también lo importante que es preocuparse cuando el paciente tiene cardiopatía. Es decir, por ejemplo, si un infarto produce suficiente cicatriz, ya sabemos que puede producir arritmias ventriculares. Entonces, lo que hay que tener es sentido común para que si un paciente viene, se sienta delante nuestro y le preguntamos, ¿qué le pasa? Y dice, que he perdido el conocimiento. ¿Y es la primera vez? Pues sí, es la primera vez. ¿Qué edad tiene? 57 años. ¿Ha tenido alguna enfermedad? Pues sí, hace 3 años tuvo un infarto. Pues es raro que una persona de 57 años pierda el conocimiento después de haber tenido el infarto y que sea una causa vasovagal. Podría serlo, a lo mejor se le ha dado mucha medicación, muchos nitratos, pero nosotros tenemos que pensar al revés.
uy, 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 a ver si este enfermo va a tener una arritmia ventricular como causa del síncope, porque